A continuación, yo creo que el debate estaría previsto para el final. A continuación, la doctora Nuria González Martín, de la Universidad Pablo de Olavide. Nuria, creo que te tenemos por aquí. Efectivamente, abro micrófono y... Hola. Sí, por favor, tú. Gracias, gracias Nuria. Ya te tenemos en pantalla. Buenas tardes. Es un honor también para mí. Desde luego este panel es de lujo. Es un privilegio poder contar con vosotras y vosotros. Tu ponencia va a versar sobre mediación y excepción de grave riesgo en caso de sustracción internacional parental de menores en tiempos de COVID-19. Creo que es un tema bastante de actualidad y que puede tener seguramente a dar una visión bastante práctica de lo que ha podido y viene sucediendo en este tiempo y unas reflexiones que nos van a ayudar muchísimo a los profesionales que nos movemos en este ámbito. Nuria, cuando quieras, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Rosalía. Bueno, yo estoy muy emocionada, no sé por dónde empezar porque se ha dicho tanto y tan bien dicho que, bueno, ando sobrando yo ya. Y además con un tema demasiado técnico. Pero bueno, escuchar esta mañana a Carlos Jiménez, escucharte a ti, Rosalía, que estoy fascinada, y bueno, mi amigo querido Juan Ramón, bueno, pues es feliz. Pero bueno, pues buenas tardes, obviamente. Buenos días, al menos para mí, tengo 9 horas de diferencia, aunque me presentaste de la Pablo de Olavide, orgullosamente doctora en la Pablo de Olavide y sevillana, y bueno, soy onubense, pero estoy adscrita desde hace 25 años en México a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, ahora en Stanford University. Bueno, pues, buongiorno, buonasera, chiedo scusa perché non parlo italiano, ma con l'aiuto di mio marito, che porta orgogliosamente il cognome dei suoi antenati, Schettino, mi permetto di ringraziarvi per l'invito e ringraziarvi per la vostra presenza. Grazie. Qué Muy bonito. bien. El año pasado, cuando ingresé a Coemí, no pude reunirme en Murcia, perdí mi oportunidad de convivir y aprender con vosotros, pero mi hijo Pablo se rompió la rodilla y bueno, cruzar el charco no fue viable para mí. Necesité atender a Pableras y bueno, se pierden oportunidades de disfrutar a los colegas, pero aproveché en su momento manifestaciones de afecto de los hijos que son tan necesarias y tan ricas. Pues ahora sí hay la oportunidad de verse, aunque sea virtualmente, y es un gran honor para mí estar aquí presente el día de hoy, rodeada de antiguos y nuevos amigos y amigas, en donde mi agradecimiento infinito hoy va hacia nuestro magnífico, espectacular Carlo Piglia y a todo su equipo, a Silvia, Francesco, Andrea, Julio, por hacer posible un evento sin parangón. Desde el martes pasado, el 17, he podido estar presente y escuchar un número impresionante de ponencias y comunicaciones. Me hubiera gustado tener el don de la ubicuidad y estar en la sala general y sala vez al mismo tiempo y no perderme ninguna de las intervenciones de los colegas en directo, pero al menos podré leerlos y leerlas posteriormente a través de la publicación de las memorias. A nuestra preciosa presidenta de COEMIC, Leticia García Villaluenga, a quien conocí hace ya muchos años en Stanford y con quien he compartido mucho y he aprendido más, mi reconocimiento más absoluto, porque sin su liderazgo las cosas no serían igual. A todo el grupo COEMIC, a todos vosotros, muchas gracias por estar presente, interesados en el tema que vengo a presentar, un tema, como decía Rosalía, que está muy en boga, pero muy técnico también. Mi tema de hoy, lamentablemente, es un tema desconocido, pero que abogo, como expresó Francisca Fariñas en relación a la justicia terapeuta, abogo para que sea cada vez menos desconocido y más utilizado desde el conocimiento y las bondades que nos otorga un proceso tan especial como es la mediación familiar internacional. El trabajo está ahí ya colgado en la página de nuestra web del Congreso, lo pueden consultar. Para exponer el tema, les presentaré
En primer lugar, ¿cuál es el supuesto jurídico que estamos presentando? ¿Qué es la definición de sustracción, reglas y excepciones? Aterrizando el comentario en la excepción de grave riesgo. En segundo lugar, voy a mostrar las causas más comunes al alegar el grave riesgo, en donde incluiremos, por las razones más actuales, el COVID-19. Y en tercer lugar, presentar, uniéndome a lo expresado por mi paisano andaluz Eugenio Pizarro, a la mediación como el medio idóneo en los procesos familiares, y yo agregaría, junto a la magnífica exposición de Carlos Jiménez hoy, la mediación incluso en los espacios cuando hay violencia, y así establecer dos conclusiones que son muy diferentes entre sí, pero no tanto, muy conectadas, por supuesto, absolutamente conectadas. Dos conclusiones: la primera en torno a la idoneidad, viabilidad viabilidad de la mediación familiar internacional en caso de sustracción parental internacional de menores ante el grave riesgo, y en segundo lugar, por supuesto, incluir entre nuestras habilidades, entre nuestras competencias, a la compasión. El pasado jueves realicé un evento en mi institución de adscripción, en la UNAM, en el cual invité a Jim Doty, que él es el director del Centro de Investigación y Educación sobre la Compasión y Altruismo en la Escuela de Medicina de Stanford, en California. Es un gran neurocirujano con el que compartí la conexión entre el cerebro y el corazón, más allá de lo físico. Aunque jurista soy de base, me he formado con Jim Doty y con Jinpa, ex intérprete del Dalai Lama, y creo firmemente en el cultivo de la compasión como competencia, como recurso estratégico, sin la más mínima dudas. Pero la verdad, de lo que yo realmente hoy vengo a hablar es del amor. Porque, de hecho, cuando quiero presentar un tema de derecho familiar internacional, debo comenzar por hablar del amor. ¿Y por qué no? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes ha estado, está o piensa estar enamorado en algún momento de su vida. Y bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que el amor tiene un lenguaje universal. Yo creo que todos nos podemos comunicar con el lenguaje universal del amor, sin lugar a duda, que el amor no conoce de fronteras, sino que nos lo diga más de uno, pero el amor sí presenta dificultades jurídicas, porque el mundo tiene diferentes sistemas jurídicos. Es decir, podemos formar parejas binacionales o parejas que tienen residencia habitual en un lugar diferente del cual son originarios, parejas que fruto de ese amor, de este amor del que estoy hablando, nacen hijos, y por ende también nacen derechos y obligaciones que conectan con sistemas jurídicos diferentes, con ordenamientos jurídicos diferentes. Es decir, estas son unas premisas muy básicas, pero sí necesarias para entender, digamos, el tema que les traigo a colación el día de hoy. Un tema que está inserto en el derecho internacional privado, un área del conocimiento jurídico realmente muy compleja, por lo que acabo de expresar, porque entra en juego no solo reglas domésticas o nacionales o estatales, sino que también tenemos que interactuar con reglas extranjeras, incluso que pueden pertenecer a diferentes sistemas jurídicos diferentes, civil law, common law y demás. Y en este sentido, bueno, para tratar de hacer más ejemplificativo el tema, traigo a colación la letra de un tango argentino titulado Triste Niñez, que es precioso y que nos puede ser útil para poder describir quizás situaciones que al final del día son las que incumbe al derecho internacional privado y a este tema. La letra, parte de la letra dice algo así como: mi niñez fue triste, cumplí mis 6 años y por un enojo que tuvo mi madre, decidió que nunca, jamás vería a mi padre. Un tema muy triste, lamentable, en el que en este momento no nos importa si el enojo fue del papá o de la mamá, un tema que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, situaciones en las que cualquiera de nosotros nos podemos ver involucrados en cualquier momento. Si bien es cierto que no todos tenemos hijos, sí todos somos hijos. A todos nos afectan estos temas porque somos eslabones de esta sociedad, de esta comunidad, y todo lo que le ocurre a la sociedad
definitivamente nos afecta directa o indirectamente. En la actualidad y bueno, con la globalización hay un incremento, por supuesto, del número de familias conformadas por individuos que están bajo la jurisdicción de países distintos, las llamadas familias internacionales. Pero también hay una evidente crisis de la familia como institución y, por supuesto, un incremento apabullante de separaciones y divorcios. En paralelo, un evidente incremento de conflictos familiares transfronterizos y en aquellos supuestos en donde hay menores y la relación de pareja truncada, rota, pues el incremento de la sustracción internacional de menores por parte de uno de sus progenitores. Es decir, aquí es cuando ya hablamos de la sustracción internacional. ¿Cuál es el supuesto que estamos planteando? Pues el supuesto es la situación en el que uno de los progenitores traslada de manera ilícita a su hijo menor de 16 años de edad del país de su última residencia habitual o lo retiene en otro país, quebrantando los derechos de guarda, custodia, visitas del otro progenitor. Es decir, la normativa internacional establece procedimientos para asegurar el retorno inmediato de los menores al estado de su última residencia habitual, trasladados o retenidos ilícitamente por uno de sus progenitores, en este caso le llamamos el progenitor sustractor, en infracción a los derechos de guarda, custodia, visitas, legítimamente atribuidos o reconocidos al otro progenitor, el llamado progenitor perjudicado. Nótese que no estoy hablando de secuestro, sino de sustracción. Esta que es realizada, como les digo, por un progenitor o un pariente cercano incluso, y no por un grupo organizado con el que no está relacionado el menor. En definitiva, tenemos una regla y excepciones, a veces no tan excepcionales estas excepciones. Y este es un problema porque hay un uso y a veces un mal uso de las excepciones en donde la regla se convierte en la excepción y la excepción se convierte en la regla. En definitivamente, ¿cuál es la regla? Localizar inmediatamente y restituir inmediatamente al menor a su última residencia y así restaurar el status quo anterior a la sustracción tan pronto como sea posible para evitar, por supuesto, los efectos dañinos del traslado o retención ilícita en el interés superior del menor. No olvidemos, y esto quizás sobra decirlo, pero para mí es fundamental subrayarlo, que los hijos no son nuestra propiedad y que cada actuación parental debe ser consensuada. Son 5 las excepciones establecidas a esta regla general en el marco del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que le da marco a esta figura de la sustracción, y las 5 reglas están distribuidas en el artículo 12, 13 y 20. En este sentido, se excepciona y no se restituye si se dan ciertas circunstancias. En primer lugar, artículo 12, no se restituye cuando quede demostrado que el menor está integrado en su nuevo ambiente debido al paso del tiempo, 1 año. El artículo 13.1a dice no se restituirá cuando haya habido consentimiento o aceptación por parte del solicitante de restitución, el que acabo de denominar progenitor perjudicado. El artículo 13.1b, y esta es la excepción que traigo el día de hoy a la mesa, alega la no restitución cuando haya exposición del menor a un grave riesgo, es decir, peligro grave, físico o psíquico o una situación intolerable. Tampoco se restituye por la objeción del menor según su edad y grado de madurez y también no se restituirá si hay violación de derechos humanos fundamentales. Si me centro en la excepción 13.1b, vemos un tema de alta complejidad en las sustracciones y restituciones debido, como les acabo de decir, un uso y quizá un abuso de la alegación de grave riesgo en donde la violencia doméstica está al orden del día, en el orden del día. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que es el organismo universal en donde se gestó este convenio de La Haya del 80, ante una situación que ameritaba atención, promovió y finalmente se publicó el 9 de marzo pasado un instrumento de soft law o derecho flexible o suave. Me refiero a la nueva guía de buenas prácticas en virtud del convenio de La Haya del 80,
parte sexta dedicada al artículo 13.1b. En definitiva, se dio la implementación de una guía práctica orientadora para todos los operadores y que fue motivada o generada ante la proliferación de decisiones judiciales que reflejaban una mala práctica en el empleo de una regla excepcional y que va en paralelo con la tendencia de los progenitores de la alegación por regla general de violencia doméstica, a veces aportando pruebas y otras tantas sin dicho aporte, y por tanto socavando la finalidad protectora de niñas, niños y adolescentes al no garantizar la inmediata restitución de dichos menores, o al dejar sin protección a las verdaderas víctimas de violencia doméstica, que este es un punto que a mí en lo personal me preocupa mucho. En relación a la mediación, esta nueva guía en su tercera parte se refiere a las buenas prácticas para los tribunales y entre ellas propone el uso de la resolución amistosa, yendo de la mano, por supuesto, del propio convenio de La Haya, en donde sus artículos 7 y 10 promueven la amigable composición. Por tanto, un instrumento internacional de hard law, como es el convenio de La Haya del 80, con un instrumento de soft law, la nueva guía práctica, visualizan y permiten mediar en casos de grave riesgo ante la sustracción. Es importante subrayar y reforzar que esta excepción de grave riesgo fue incluida en el articulado del convenio como un medio para proteger a estas víctimas de violencia doméstica y a sus hijos, en donde no es indispensable que sean los menores víctimas primarias de agresiones físicas o psicológicas. En efecto, basta con que el progenitor sustractor sea la víctima si hay suficiente evidencia en el caso específico de que debido al riesgo del peligro para aquel hay un grave riesgo, en este caso, para el menor. Como digo, esta alegación de grave riesgo es la excepción al retorno más invocada de todo el catálogo que marca la Convención, y los hechos más comunes por los que se invoca el grave riesgo son que el niño, niña o adolescente sobre el cual se está pidiendo su retorno sufría violencia o maltrato físico, que se ejercía violencia doméstica sobre la parte que se opone a la restitución, que existen en el estado de residencia habitual condiciones económicas adversas, sanitarias o de otra índole. A todos estos motivos de grave riesgo en la actualidad se le ha agregado los motivos por el COVID-19, el argumento de grave riesgo por contagio del virus y por ende de la enfermedad. En ese sentido se han planteado dos hechos relacionados con la pandemia. El primero de ellos es en relación al viaje, y en ese sentido el supuesto concreto es si trasladar a un niño o a una niña en un medio de transporte como puede ser el avión constituye o no un grave riesgo, teniendo en cuenta por supuesto el cierre de fronteras también entre los países. El segundo se refiere a las condiciones sanitarias en el estado de su última residencia habitual, condiciones tan perjudiciales o tan dañinas que regresar a un niño o a una niña a dicho país lo pueda someter a un grave riesgo. La tendencia internacional, a través de los precedentes judiciales que he estudiado, rechaza a ambas situaciones absolutamente. Es decir, en términos generales, los tribunales rechazan la excepción de grave riesgo por el simple hecho de la pandemia, pero ello no significa que se va a ordenar un retorno de manera ordinaria como si se realizara antes de la pandemia, y por lo tanto, sí es necesario dictar medidas adicionales que garanticen precisamente este retorno seguro. Por último, en la estructura que realicé para presentar el día de hoy, anunciaba un par de conclusiones que van absolutamente conectadas con la necesidad de utilizar la mediación en casos familiares e internacionales como es la sustracción internacional parental de menores, incluso cuando se alega grave riesgo, y con ello agregar competencias también innovativas, además de las tradicionales. Las conclusiones en este sentido se pueden discernir en dos apartados. El primero, en torno a la idoneidad o no de la mediación en casos de violencia, y el segundo, en torno a la necesidad de cambiar de clichés tan importantes, en donde es necesario superar barreras educativas, superar incluso barreras o esquemas mentales a la hora de focalizar la resolución de un conflicto.
lo que el día de ayer Manuel Rosales y los compañeros nos expusieron de manera magistral, inmaculada por supuesto Almadanz, en torno a las competencias y sus propuestas de competencias. Con respecto a la primera idea, las opiniones están más que polarizadas en torno a la intervención de la mediación en casos de violencia familiar o doméstica. Quienes están a favor expresan que es fundamental incluir la mediación de manera general y de manera especial en los casos que involucran violencia doméstica, en situaciones, digamos, de sustracción, siempre y cuando se realicen por profesionales capacitados específicamente y conocedores de la materia en la que están involucrados. Una cuestión simple de no revictimizar a la víctima, negándole la posibilidad de acudir a un medio tan loable como es la mediación. Quienes están en contra o simplemente sus legislaciones lo prohíben, mantienen la postura, entre otras, que el momento en que se da la separación del abusador o abusadora o del maltratador o maltratadora es el más peligroso para la víctima y que las víctimas de violencia doméstica a menudo tienen dificultad en velar por sus propios intereses cuando enfrentan al abusador o abusadora. La mediación visualizada como un proceso privado, como no puede ser de otra manera, confidencial, asistido por especialistas en violencia familiar y en donde la mediación en línea permite una distancia física de aquel o aquella que violenta, podría ser perfectamente el canal idóneo para que la víctima pueda concretar cuestiones de una vida futura para sus hijos menores y por tanto para él o para ella. La mediación en línea y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desde las más sencillas hasta las más avanzadas, como se suele decir hoy por hoy, llegaron en tiempos del COVID para quedarse. Aprovechemos el conocimiento, la divulgación para apoyar la consecución de acuerdos mediados en este sentido. Y de hecho yo lo hago a través de la comediación y el programa binacional México-Estados Unidos en temas de sustracción en este sentido, pero es otro tema que pudiéramos plantear en cualquier otro momento con todo gusto. Con respecto al segundo bloque de conclusiones, no lo puedo evitar y les traigo a colación una reflexión que siempre comparto con mis alumnos y mis alumnas, y es que en mediación podemos proyectar una pauta y esta se reduce a desaprender esa necesidad de tener reglas previas para poder regirse en una sociedad y aprender a respetar, reconocer y lograr acordar con una buena comunicación, sencillez, flexibilidad, creatividad y amabilidad el manejo de los conflictos. Esto es una tarea titánica, soy consciente, de reconversión absoluta en todos los planos de la vida, pero que al igual que somos capaces de voltear nuestra mirada hacia nuevas formas, por ejemplo, de energías renovables, que lo acaba de anunciar Juan Ramón, para la subsistencia de nuestro planeta, por ejemplo, pues habrá que recapacitar en las conductas que nos llevan a situaciones insostenibles ante la incapacidad de convivir en paz. Si el desafío de este cambio climático es importante, la convivencia bajo una cultura de paz y permeada de compasión no lo es menos. Yo siempre destaco la necesidad de promover la cooperación en todos los niveles, y Rosalía lo decía, a través de redes judiciales, consulares, bueno, con todos los interlocutores, y facilitar el ejercicio de funciones, traducido, por ejemplo, en el uso de los medios electrónicos, como acabo de decir, o poder seguir dando trámite, traducido, por supuesto, en el tema central que me trae, digamos, esta contribución, que siempre me trae todas las contribuciones sobre mediación, que es el fomento de la cultura de paz a través de la mediación, en donde las emociones y sobre todo la ansiedad aumentada durante este tiempo de pandemia deja al descubierto la necesidad de aprender y prodigar más competencias a través de recursos estratégicos. Herramientas para protegernos a nosotros mismos y con ellos a los demás. En este momento tengo en mente la puesta en escena y la información y por tanto competencias, como les digo, del cultivo de la compasión como una herramienta poderosa. Al cambiar la forma en que me veo a mí mismo o a mí misma, cambio la forma en que veo a los demás, y esto se traduce en una transformación muy positiva, se traduce en ser genuinos. No es fácil, pero es importante incluso cultivar la compasión, porque tiene efectos
adicionales al crear herramientas más efectivas como, por ejemplo, aceptar y perdonar sin esperar o exigir que cambie el otro. E incluso me voy más allá, porque científicamente está comprobado que cuando cultivas compasión hacia el otro, despliegas gratitud. E incluso desde la neurociencia se sostiene que la gratitud tiene efectos positivos fisiológicos hasta el punto que la vida se alarga. Una competencia necesaria, un recurso estratégico que puede repercutir en la praxis y que debe repercutir en la praxis mediadora, conectado con las demás capacidades a partir de la experiencia, sin lugar a dudas. Comulgo absolutamente insisto, con Inmaculada Armadán cuando habla del autoconocimiento, o con Adriano Moura o con Francisco Borjón y todos aquellos que lo han puesto sobre la mesa, especialmente estos días. No olvidemos que mediar significa o produce satisfacción, bienestar y por ende felicidad. Y con ello la generación incluso del perdón. Las diferencias entre las personas son inevitables y por ello constituye un éxito social que exista reparación, que existan acuerdos en sus conflictos a través del sometimiento voluntario a la mediación enseñada y practicada con las competencias correctas. Hablamos de abandonar la cultura del enfrentamiento para aterrizar en la cultura de la negociación, en la cultura del diálogo y del acuerdo, máxime cuando mediamos temas familiares, porque la relación entre progenitores e hijos no quiebra o no debiera quebrar ante la ruptura del vínculo que unía a sus padres. Recordemos que podremos tener tantos ex esposos o ex esposas como querramos, pero jamás debemos tener ex hijos o ex hijas. Ni siquiera existe una figura jurídica como tal. Por mi parte, espero no haber sido muy tediosa porque el tema realmente es muy técnico y bueno, sería todo y muy agradecida por la atención que me prestan, especialmente en esta mañana. Muchísimas gracias, Nuria. Desde luego es que es un tema muy complejo y sumamente interesante y te agradecemos muchísimo tu exposición.